Hello, hello. Hola amigos, Dios Sí. bendiga. Hola, hola. ¿Cómo andan? Bien amigos, cansados, pero aquí con las fuerzas de Dios. Muy bueno. Ay amigos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les va hoy en su primer día de la semana? ¿Cómo los trató el norte? Pesado, pesado. Hasta apenas llegué a mi casa. Ah, estamos igual amigo, no pasa nada, Dios da fuerzas. Sí, no manches. Ay, pero bueno, gracias a Dios, creo que ya todos hoy estamos en casa, creo que ya tuvimos un día de escuela, de trabajo. Pero bueno chicos, vamos a Yo, esperar. ¿Mande? que hoy fue mi último día de fin de semana. Ah, pero tu fin de semana tiene 3 días amigo. No sé. Ojalá a mí me hubiera tocado en la universidad, sí. ¿Saben qué me pasó una vez en la universidad? Creo que fue, no me acuerdo si fue en sexto cuatrimestre, sexto o quinto, que, que sí tenía yo un día libre. ¿Saben qué día era? El peor día que te pueden dar, miércoles. Miércoles libre. Un asco eso. Muchas Godín. Mejor nada. Ah, bro. Sí, no, mejor nada, güey, ¿cómo se llama? O sea, yo para qué quiero el miércoles libre, supone que era puente largo, pero bueno, yo que me quejaba. Ya luego sí hubo un cuatri donde sí tenía los viernes. Los viernes no tenía clases. Y eso fue lo mejor del mundo. Creo Pero que de esa todos fue. modos, estabas ¿Mande? dormido. O sea, sí, iba a dormir, pero igual, o sea. O La sea, Kenny. no, mira, es que pues yo iba a dormir, pero igual libré la tesis con promedio, entonces. Vaya, Dios ya me quería mucho. Metas, metas, ¿Mandé? metas. Metas. Ir a dormir a la universidad. Pero no, los primeros cuatrimestres sí le eché ganas. O sea, hasta el tercero y la mitad del cuarto sí era de que llevaba puro 9 puro 10 9 y 10 9 y 10. Ya luego de ahí para adelante, ya hasta el noveno cuatrimestre, ya fue que, pues ya, llegaba tarde, me salía del salón a comer. No lo hagan, no lo hagan, no, no sigan mi ejemplo. Valoren la escuela, ¿cómo se llama? Pero sí me salía. Esto tampoco está bien, esto es testimonio, ¿no? Pero una vez, chicos, teníamos una junta de la cual yo no quería asistir. Y había quedado con unos amigos de que íbamos a ir a jugar. ¿Qué íbamos a jugar? Creo que íbamos a jugar The Forest, es un juego. Y. ¿Y cómo se llama? Y no me dejaban salirme de la junta, así que un amigo lo cambié de nombre. Y le puse que era mi tío. Y fingimos que había muerto mi abuela. No lo hagan, chicos, no me siento orgulloso de esto, ¿ok? Qué feo. Sí, lo sé, lo sé. Entonces le enseñé los mensajes y me dijeron, ah, no, sí, vete y no sé qué tanto. No, no lo hagan, chicos, ¿ok? No me siento orgulloso de esto. Creo que es lo peor que hice en la universidad para salirme de clases. Pórtense bien, no se duerman. Y si se duermen, pongan atención mientras duermen. No, no sé. Todo por jugar de Forest. No manches, Sí, David. sí, o sea, así Es de que, mal estaba yo. Ya ni mi hermano. Ah, pues para que veas, te digo que yo sí estaba enfermo. Yo sí llegué a hacer muchas cosas por jugar videojuegos. Sí, sí, sí. Pero bueno, chicos, tengo entendido que Gracie también apenas iba para su casa. Que bueno, para los que están aquí, pues vengo ahí de Gali porque hubo un evento ahí. Pero sí, la verdad, sí me he cansado, amigos. Entonces, pues ya ahorita pues, voy a repartir temas yo. ¿Cómo se llama? Reparto temas y ya que Gracie siga dirigiendo más tarde porque le toca hoy a ella. A ver, chicos, si quieren, mientras ya con los que estamos, vamos orando, ¿les parece? Vamos orando y le reparto temas y empezamos a leer, ¿va? Si gustan seguirme con la oración, amigos, si gustan orar ustedes aparte, adelante, ¿va?
Bendito seas tú, Dios, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, hoy en esta hora te queremos dar gracias porque nos has permitido hoy a mí y a mis hermanos, Señor, y a los que todavía se van a conectar, estar aquí presentes en esta llamada, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Padre, porque los has llevado y los has traído con bien, ya sea de su trabajo, de la escuela, o de cualquier lugar a donde ellos hayan ido, Señor. Porque a todos nosotros nos has dado la energía suficiente para hacer nuestras actividades del día, Señor. Y aún así, a pesar de que estamos cansados, aquí estamos, Padre, porque estamos dedicando este momento para ti, Señor. Te damos gracias por todos los momentos de nuestro día, por los buenos momentos y los malos momentos, Señor, porque todo es bueno para nosotros, Señor. Y en este momento ponemos esta lectura en tus manos, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que hable a nosotros, Padre, que nos dé conocimiento, discernimiento y entendimiento de la palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, chicos, miren. Ya están todos en donde debemos estar. Lucas 23, Lucas 24. Bueno, voy a suponer que ya. A ver, primero que nada, levanta la mano quien quiera leer. Y espero que sean todos. Ok, tenemos 2 voluntarios. 3 voluntarios. Uno más. ¿Quién dice yo? ¿Quién se lleva la bendición? ¿O levanto la mano yo? Bueno, va. Levanto la mano yo. No pasa nada. Va. A ver. Atentos y apuntando, chicos, como la lotería. Va rápido, miren. Vamos a leer. Miren, Lucas 23, ¿ok? Va Andrea del capítulo 1 al capítulo 28, ¿va? Andrea, Lucas 23, del 1 al 28. Luego, Kenny, Lucas 23, capítulo 29 al 56. De allí Coral, Lucas 24, del versículo 1 al versículo 26, ¿va? Y ya de ahí yo leo el resto, del versículo 27 al 53. Ahora, ¿alguien gusta leer el versículo diario? Va, Toñito. Va, perfecto. Pues ya estamos, amigos. Va. Entonces, adelante, Andrea. ¿Te escuchamos? ¿Sí me escuchan bien ahí, verdad? A ver, vuelvo a hablar. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí. Ok. Yo era del 1 al 23, ¿verdad? Sí, del capítulo 24. Ok. Bueno. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces todas las muchedumbres de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: A este hemos hallado, que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a todos los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos, espérenme. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, visitándole de
vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo. Les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remetí a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: Fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición a la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían perdido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron así a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que lo llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: sed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevan también con él a otros dos que Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes, y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús:
Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y le vieron el sepulcro, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes les dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido en el camino de Emaús. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes
a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de esto, de esto que ha acontecido. Aunque también nos han asombrado ante el aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas, mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo la había reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Bueno, chicos, la verdad es que así termina uno de los mejores, bueno, de mis favoritos evangelios. Y más que nada creo que libros de todo el Nuevo Testamento. Lucas es muy bonito, fue muy bonito, o sea, hace todo, siento que es muy completo.
Pero bueno, ya para terminar, este video devocional, falta... ¿Ya leyeron el versículo del día? Ah, bastante. Ok, según yo, es primera de Reyes 2:3 que dice, guardar los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Amén, amén. Vale, entonces ahora ya vamos con una parte muy importante. Exacto, ¿quién quiere hablar, chicos? Vale, tengo a David, tengo a Samuel. Ya después vemos, ya después vamos a preguntar quién va a querer hablar. ¿Ok? Así que empieza David y de ahí Samuel. Ah, te gané. No, no es cierto, amigo. Amigos, Dios los bendiga. Primero que nada, ¿cómo se llama? Yo les quiero comentar, porque ya había leído, pero esto me ha resonado todo el día, amigos, y tenía unas ganas de comentárselos. En Lucas 24, 2, 3, que dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Amigos, esto de verdad, quizás nosotros lo vemos como, bueno, ya se removió la piedra y no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo, los discípulos, después de un tiempo, cuando entendieron que Jesús iba a ser entregado e iba a morir, ellos no querían dejarlo, ellos no querían que padeciera eso? ¿Cuántos de nosotros tenemos planes, personas que queremos, o simplemente objetos, ¿no? Pero no es, quizás no es nuestro momento de tener algo. Lo tienes, pero ¿qué hago con esto? Entonces Dios te dice, suelta eso que tienes, te lo voy a quitar ahorita que tú no estás preparado para tener eso. Déjalo en mis manos, que si al fin y al cabo eso es para ti, no importa cuánto te quites o cuánto te pongas, si algo es para ti, Dios lo va a poner en tu camino tarde o temprano. Y así como pues hallaron la piedra removida del sepulcro, Jesús revivió el tercer día, lo sepultaron y salió el tercer día. Así nosotros, cuando tenemos un plan y no es el momento, Dios va a decir, espera, no es el momento, sepulcra ese plan ahorita, no te fijes en eso, no es tu momento, no vas a, o sea, ni porque te esfuerces ahorita, no va a pasar nada, porque no es la voluntad de Dios. Sin embargo, te voy a preparar para eso, porque no sirve de nada que yo te dé eso que me estás pidiendo o eso que tienes ahorita si no lo vas a aprovechar. Más bien para ti va a ser una piedra de tropiezo, va a ser algo que te va a llevar lejos del camino de Dios. Entonces Dios va a sepultar eso. Y cuando realmente estás listo, así como Jesús se levantó, Dios sabrá en qué momento te da lo que tú mereces. Pero para eso hay que ser pacientes y tener fe y no dudar como en su momento dudaron los 11 discípulos ya en este punto. De que cuando Jesús se les presentó, dijeron, ¿a poco sí? A ver. Yo siempre me he imaginado a los discípulos así como tocando las manos no, pues sí, ¿no? Entonces, no me quiero expandir ya mucho, pero confiemos en que cuando algo no es de Dios, o simplemente no es su momento, Dios va a quitar cosas de nuestro camino. Pero si realmente Dios quiere que tengas eso, tarde o temprano,
Dios va a hacer lo suyo. Dios va a obrar y vas a tener lo que has pedido y vas a saber aprovechar lo que Dios te dio. Por algo Dios hace las cosas. Y por algo Dios, por algo Dios hace las cosas, perdón. Y como dijo Job, Dios da y Dios quita. Y Él sabrá cuándo te va a quitar algo y cuándo te va a regresar algo. Entonces, chicos, yo nomás les quería comentar eso. Realmente podría comentar muchas más cosas, pero tampoco me quiero alargar, amigos. Pero bueno, eso. Dios los bendiga, amigos. Amén, amén. Bueno, chicos, yo voy a tratar de ser igual conciso. Y el versículo que yo les quiero leer, dar a conocer hoy, es igual en Lucas 23, pero hay una parte en la que es cuando Jesús es sentenciado a muerte, que no le hayan ningún delito, y llegan al versículo también 23, y de ahí en adelante le dicen, bueno, es que honestamente no he encontrado nada en contra de él, es una persona que no he hallado ningún crimen, es una persona que fue hallada inmutable ante las autoridades, ante el Concilio Romano. Sin embargo, llegan con Barrabás y a Barrabás le dicen, no, que sea sacrificado Jesús, esa persona infalible, esa persona que no hizo nada malo, esa persona perfecta, sin mancha, y suelten a Barrabás. Y esto me llevaba a una canción que hace un tiempo me presentó aquí Gracie, que es de Josiah Quinn, que se llama I am Barrabás, que significa yo soy Barrabás. Y es que si nos trasladamos a ese punto precisamente de esa historia, nosotros podemos hacer esa similitud, esa comparación, que nosotros somos ese Barrabás. Nosotros somos esa persona que estaba destinada a ser sentenciada a muerte, esa persona que estaba destinada a llegar a un punto de perdición. Y lo que hizo Jesús fue decir, no, tú vas a ser libre porque yo voy a morir. Y se queda plasmado lo que dice Isaías 53:5 y le da todo el sentido. Y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada que leas en los evangelios la parte de la crucifixión de Jesús, cada que leas en los evangelios la parte donde Jesús es cambiado por una persona llamada Barrabás, dile y piensa que tú y yo éramos ese Barrabás, que estaba destinado a ser condenado, a ser juzgado, pero Jesús pagó primero. ¿Y por qué les digo esto? Porque el mundo, las personas del mundo, no creen en el genuino perdón de Dios. Hoy me tocaba, y va a ser esto rápido, se los prometo, hoy me tocó, salió la plática y con un maestro en mi universidad, estuvimos platicando de la religión, y él me decía, es que yo no creo que hay pastores, así me lo dijo, que hay pastores que en su vida pasada tomaron mucho, hicieron cosas diferentes, anduvieron con muchas mujeres, pero hoy él me viene a hablar a mí de moralidad. Pero hoy él me viene a hablar a mí de que existe algo que puede perdonar incluso a esas personas. Él me viene a vender una idea de que
una persona que asesinó a otras personas puede alcanzar el perdón. Y él se justificaba diciendo, pues es que yo nunca he hecho eso. Yo tengo una mejor vida que ese pastor que una vez me habló de Cristo. Y lo que me salió a decirle fue, sí, tiene usted razón, usted ha vivido una vida mejor. Sin embargo, la Biblia dice que todos pecamos y todos somos destituidos de la gloria de Dios. Así que no importa si él pecó más o menos que usted, todos somos predispuestos por nuestro pecado a ser ese Barrabás de la historia. Pero para eso vino Jesús, para quitar de nosotros ese yugo de pecado, el cual era ese Barrabás, y decir, ahora voy yo, porque por mi sangre, porque por mis llagas vas a ser sanado, curado, y por medio de mi gracia vas a ser justificado. Y eso es todo, chicos. Amén, amén. Vale, chicos. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Fanny. ¿Fanny? ¿Fanny, quieres comentar algo? Ay, Fanny o Andy, no entendí. está Fanny, está Andy. ¿Qué? Andy, Andy, ¿quisieras comentar algo? Más que nada como una reflexión, que sinceramente no sé cómo tal cómo iniciarlo, pero bueno, en el 23 yo subrayé el 34 y el 37, pero pues ya lo leímos, ¿no? Sabemos que se burlan de Jesús, diciéndole que se salve, si verdaderamente es lo que dice ser el Hijo de Dios, el Rey, el Salvador. Y pues bueno, sabemos por qué no lo hizo, sabemos por qué él no cayó en provocaciones, sabemos por qué él, su meta simplemente era cumplir la voluntad de Dios. Pero el 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me pongo a pensar que nosotros como, bueno, antes de llegar a esa parte, vemos cómo aún en la cruz Él seguía salvando vidas, cómo en la cruz aún Él seguía teniendo misericordia, cómo en la cruz aún Él seguía intercediendo por nosotros. Y es verdaderamente hermoso. Y bueno, creo que podríamos describir de muchas maneras a Jesús. Y creo que ni las palabras alcanzan. Y creo que nosotros como cristianos sabemos que debemos seguir el ejemplo de Jesús, o sea, porque Él nos vino a enseñar muchas cosas, Él es ejemplo de todo. Y, y la pregunta aquí es cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo. Es obvio que jamás vamos a amar al prójimo de la misma manera que Jesús nos ama, porque el amor de Dios es incondicional, es infinito, es, vaya, muchas cosas que el hombre no puede comprender y no siempre puede dar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos carne y Dios es perfecto, nosotros no, pero vamos en busca de. Entonces la pregunta, volviendo a la pregunta, es ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a verdaderamente ser como Jesús y seguir el ejemplo de Jesús? Porque que se burlen de ti y tú aún así dices, Señor, por favor, no saben, no, por favor, perdónalos. Y nosotros muchas veces cuando nos hacen algo, cuando nos dicen algo, ya queremos de que, Señor, es que mira, es que siento que no me estás ayudando, es que siento que todo se me está viniendo encima, ve cómo me están tratando, ve cómo me están hablando, se están burlando de mí. Y muchas veces queremos reclamarle a Dios y no nos estamos poniendo
a pensar, o no nos estamos poniendo como Jesús lo hizo, teniendo verdaderamente eh, compasión, si lo podemos llamar de esa manera, misericordia, amor por el prójimo, recordando que Jesús nos manda amar a nuestros prójimos, aunque a veces el prójimo no coopere, porque chicos, creo que todos sabemos aquí, todos alguna vez en algún momento, el prójimo nos ha hecho hasta llorar, nos ha hecho hasta sentir de lo peor, incluso dentro de la misma iglesia. Pero que vemos aquí que Jesús siempre nos ha enseñado a seguir amando, a seguir perdonando y a interceder por ellos. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a verdaderamente seguir ese ejemplo que Jesús nos está marcando, que nos ha marcado y nos ha mandado? A amar, a perdonar, a interceder, a ayudar. Chicos, yo sé que es difícil, yo sé que duele, yo sé que enoja porque enoja. Y no está mal enojarse, Jesús se enojó, pero Jesús mismo dice, enójate, pero no peques. Enójate, pero no hables. Enójate, pero no le digas, ¿verdad? Y muchas veces nos es difícil quedarnos callados, literalmente, venir de rodillas y decir, Señor, perdónalo, perdóname, ayúdame. Pero no, queremos ir con la amiga, con el amigo, con la comadrita y decir, no, es que me hizo, me dijo esto, lo otro, aquello, acá, y ya estamos creando algo que no debemos crear. Cuando vieron a Jesús diciendo, es que se burlaron de mí, no, no, no. Y vieras, oh, jamás, verdaderamente debemos poner a analizarnos, verdaderamente tenemos que analizar a Jesús, no porque Él esté mal, sino para seguir su ejemplo. Analizarnos a nosotros porque nosotros sí estamos mal. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles, chicos. No, quizás podremos, como dijeron David y Samuel, podemos alargarnos demasiado, porque realmente siempre que uno lee la Biblia siempre hay mucho que decir, mucho que preguntar, mucho que explicar, quizás. eh, pero bueno, creo y espero que se haya podido entender, chicos. Gracias. Amén, amén. Amén. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? Está Coral, Gwen, Jos, Ángel, Elianay, Ruth, chicas. ¿Alguien quiera comentar? Ajá, chicas y Ángel que también está acá. ¿Quisieran comentar algo? Hoy la verdad estuvo, pues básicamente leímos el final y algo de demasiado, demasiado hermoso, obviamente que fue la resurrección y la crucifixión. Entonces, no, ok, Toñito, vas. Bueno, lo mío pues es más o menos corto. Según yo es corto. Y es Lucas 24, del 13 al 35, que no lo voy a leer porque eso sí es muy largo, pero básicamente es sobre el camino de Mos. Y la verdad, ya tenía yo anotaciones hace mucho tiempo de estos pasajes, pero ahorita decidí no ver esas anotaciones y ver y qué me decía Dios con estos mismos pasajes y me sorprende demasiado, porque así como estos versículos, creo que es el 21, que dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Muchas veces nosotros esperamos mucho, o más bien esperamos, tenemos una expectativa de muchas cosas en nuestra vida. Cosas que hay veces que no va conforme al plan de Dios. Estos discípulos, porque dicen que eran discípulos, tenían una visión errónea que era el reinado de Jesús. Ellos tenían una versión errónea o se imaginaban algo más o algo diferente
de la misión que tenía aquí Jesús en la tierra. Pero aunque ellos estaban decepcionados, aunque ellos no se habían dado cuenta, en esta misma historia dice que Jesús se les aparece. Ellos no sabían que era Jesús, pero Jesús pasa tiempo con ellos y no se enoja por todo lo que, por literalmente dudar de él en su cara. Y Jesús, en vez de enojarse, primero los exhorta y los corrige por la palabra. Les enseña desde la ley de Moisés, dice aquí, cuál era la verdadera misión que tenía Jesús aquí en la tierra. Y después de eso, pasa tiempo con estos discípulos. Pero si se dan cuenta, el velo que tenían esos discípulos en sus ojos, o esos velo espiritual que tenían esos discípulos, no se caen hasta que se sientan a la mesa con Jesús. Muchas veces nosotros podemos llegar a dudar de Jesús, o incluso si no tenemos una relación con Él, podemos incluso no conocerlo realmente, pero no se nos va a revelar la persona de Jesús en nuestras vidas, o no se nos va a revelar eh, a Jesús en la situación que estamos pasando si no pasamos intimidad con Él, si no nos sentamos a la mesa eh, con Jesús antes. Porque en la antigüedad la mesa o sentarse a la mesa con alguien significaba un momento íntimo. Si tú no pasas ese tiempo íntimo con Jesús, tú nunca lo vas a conocer. Si tú no pasas ese tiempo íntimo con Jesús, nunca vas a entender la situación que estás pasando. Así que, allá para terminar, les quiero invitar a que después de esto, o antes de esto, o mañana, pases tu tiempo íntimo con Jesús. Porque solo así vas a poder entender por qué estás pasando lo que estás pasando. O incluso puedes conocer realmente la persona de Jesús en tu vida. Así que bueno, ya eso es todo. Amén, amén. Amén, amén. Qué bonito. Vale, chicos, ¿alguien más tiene algo que comentar? Quiera alzar su manita, que tenga algo para comentar. Porque si no es así, yo tengo algo que decir, aunque la verdad, pues nosotros también queremos todo, o sea, queremos que todos, conforme pues vaya pasando más el tiempo, nos soltemos pues más a hablar y no solamente pues nosotros los líderes que ya saben que solemos hablar mucho, seamos los que estamos más hablando, ¿verdad? Pero lo que yo más que nada quería comentarles está en Lucas, déjenme ver, Lucas 23, 44-45, que, bueno, más que nada 45, que dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Chicos, creo que, bueno, creo que tal vez la mayoría podemos, pues, tal vez que hemos escuchado en prédicas o en las mismas, pues, danzas que luego se ha presentado en la iglesia, habla lo de cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y verdaderamente siento que todo esto es de que, por ejemplo, cuando a veces nosotros pensamos que no somos lo suficientemente buenos para acercarnos a Dios, o lo suficientemente buenos para querer ser tal vez, no sé, ser cristiano o ser cristiana. Algo que me hace mucho énfasis aquí es que él ya pagó por todo, él ya, o sea, ya estuvo en la tierra 33 años, a los 30 años empezó su ministerio, ya murió, resucitó, ascendió al cielo, ya pasaron más de 2000 años, ya pasó todo eso, Dios ya pagó el precio. Ya lo que podía impedir que nosotros pasáramos, un tiempo con Dios donde fuera el momento que fuera, como estuviéramos, Él ya lo pagó, ese precio. Y algo que de verdad, chicos, que siento que es algo que me resonaba tal vez mucho
cabecita estos días que verdaderamente o sea, me estresé, fue porque yo vi un video que no, o sea, como que querían criticar a Dios porque Él nos da libre albedrío y Él nos da libre albedrío, pero nos condena cuando lo usamos. Y yo me quedé, ay, chicos, o sea, me estresé mucho porque verdaderamente no es así. Si bien, chicos, nuestra humanidad, nosotros como humanos, desde el pecado, desde el Edén, estábamos condenados a morir, estábamos condenados a muerte sin eternidad, estábamos condenados por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos condenados, todos miren, directito, para allá, para el infierno, todos. Ahí con la cruz, cargándola, crucificados, todos, chicos. Dios, Jesús, bajó, se hizo hombre, pasó todo, sufrió todo, le escupieron, le humillaron. Ahí resucitó al tercer día, no fue fácil, pagó el precio y nos dio un caminito, así bien bonito, así, un camino, así, que se llama salvación, salvación por Él. Entonces, ese caminito que nosotros tenemos, Él nos da ese libre albedrío. Queremos tomar el camino que estábamos predestinados a hacer. Queremos tomar ese camino que ya obviamente nosotros pues estábamos condenados, predestinados, nuestra humanidad. ¿Queremos hacerlo así? Lo podemos hacer así si queremos, porque es nuestro libre albedrío. Pero nos da libre albedrío también para que si nosotros queremos verdaderamente tomar el camino, tomar el camino que nos lleva a Él, que nos lleva a una vida eterna, que nos lleva a una vida con su Espíritu Santo, que cuando tengamos lo que sea, o sea, estemos felices, estemos tristes, estemos enojados, estemos en la situación que estemos, queremos seguirlo a Él, queremos que en todos esos modos de nuestra vida que podamos pasar, hablar con Él, que nos consuele, que nos dé la salida, que nos resuelva casi, casi los enredos que nosotros hemos hecho con nuestra vida. Él lo puede hacer, pero es nuestro libre albedrío, porque muchos pintan a Dios tal vez como dictador, pero no. Si Él murió y resucitó fue por amor. Siempre, chicos, siempre cuando tengan algún debate o de sus creencias o de sus convicciones, la verdad es muy importante y qué bueno que estamos aprendiendo también sobre los evangelios porque es súper importante. Porque ahí viene todo, aquí viene casi la historia, todo, o sea, lo que si quieres saber la vida de Jesús, evangelios. Pero bueno, ya para terminar, entonces, si Él ya todo lo pagó, no dudemos nunca de ese amor que Él nos tiene, no pongamos, se va a escuchar feo, pero a veces es lo que hacemos, porque a veces dudamos de ese amor, menospreciamos tal vez, y yo no lo vi así, pero es que una vez lo escuché y se los quiero decir, menospreciamos tal vez el sacrificio que Él hizo por nosotros y no lo vemos de la manera, porque Él a veces nos quiere, o sea, nos quiere decir, te amo, te amo, te amo, y Él nos lo demostró, pero aún así a veces dudamos de ese amor, porque no nos consideramos perfectos. Pero como ya hemos dicho en los devocionales, chicos, Dios no busca personas perfectas, Dios busca personas que se dejen moldear, transformar, restaurar por su amor, por su gracia, por su misericordia. Estamos en el tiempo de la gracia, Él nos ama, somos sus creaciones, pero si queremos llegar a verdaderamente ser sus amigos, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Si queremos ser esos amigos, esos íntimos, tenemos que conocerlo, así como dijo Toñito. Sentarnos, conocerlo, tener tiempo de intimidad con él y simplemente ya, dejar todo en sus manos también, nuestra vida. Nuestra vida está en sus manos, chicos. Así que bueno. Gwen, ¿querías hablar? Sí, algo muy, muy breve, muy pequeñito. Eh, ¿Cómo se llama? El capítulo 23, cuando pues estaba eh, básicamente los que estaban crucificados con él, el que le dijo dijo a Jesús en el 42, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me recordó mucho a un TikTok que vi que explicaba el por qué
porque se decía mucho de la sangre del cordero, ¿no? Y decían que pues normalmente, no sé si ya han visto ustedes ese TikTok, si no, pues ajá, les hago un breve resumen. Bueno, esta persona que igual estaba crucificada con él, eh, tal vez no tuvo esa oportunidad de entregarle su vida a Dios anteriormente, de aceptarlo, pero él tenía conocimiento y él sabía que al que estaban crucificando al lado era pues el Hijo de Dios. Entonces, él, aunque tal vez no escuchó alguna de las prédicas que él dio en su momento, él conoció y en ese momento lo pues engrandeció básicamente. Y de hecho le dijo al otro de que pues estás viendo y no ves. Entonces, pues por eso Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque básicamente eh, fue por la sangre que él estaba derramando que él ya podía tener un acceso al paraíso al haberlo aceptado en ese momento. Entonces, el TikTok que yo vi era de la importancia que tiene la sangre del cordero, pues aquí pues en nuestro mundo, ¿no? Porque decía mucho que cuando una oveja, ¿no? Una mamá oveja moría, y tenía corderitos, ¿no? Acaba de tener corderitos y la mamá moría, eh, pues había otras ovejas, ¿no? Que también habían tenido corderitos y así. Entonces, si tú le ponías a esa ovejita a otra mamá que también estaba en ese momento amamantando, pues obviamente la mamá no lo quería, porque pues decía: "Ah, este no es mi hijo, ¿por qué me estás poniendo a un corderito que no es mío, ¿no?". Pero sucedía mucho que a veces a las mamás se les morían también sus hijos. Entonces, lo que hacían para que la mamá aceptara al hijo que no era suyo, era que con la sangre del corderito que había muerto, se la untaban al corderito huérfano, básicamente. Y así era como pues la mamá lo aceptaba. Entonces hablaba mucho de cómo la sangre que Jesús derramó, eh, fue lo que nos dio ese enlace, es como que nos untaron, ¿no? La sangre del Hijo de Dios para que Dios nos aceptara tal cual, aunque pues bueno, Dios ya nos había aceptado como nuestra humanidad, pero sí fue el precio que se tuvo que pagar para que nosotros tuviéramos ese acercamiento. Entonces, la verdad a mí me da mm, me da emoción, me da sentimiento el ver cómo a veces las personas están en su último momento y aceptan a Dios y verdaderamente llegan con Él al reino y cómo la sangre de Jesús que fue derramada sobre igual nosotros hizo que Dios nos llame sus propios hijos. Aunque nosotros seamos hijos ilegítimos, Él dice: Pues vénganse ustedes también para acá si están aceptando, si ustedes aceptaron a mi hijo y le tienen tanto cariño también". Entonces, pues nada, por eso me gusta ese pequeño versículo, que en unas palabras tan chiquitas abarca mucho de lo que somos nosotros, porque nosotros no teníamos nada que ver, nosotros no merecíamos nada y por algo que hizo Jesús, pues nosotros también somos ahora merecedores de, y pues ya eso. Amén, amén. Amén, sí es cierto. Chicos, creo que con eso ya vamos a dar por concluido nuestro bello devocional del día de hoy. Ajá. Así que bueno, ahí donde estén, chicos, vamos ahora para despedirnos. ¿No? Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por este tiempo de devocional que pudimos tener. Gracias por la vida de los que se conectaron, Señor, y aún también de los que no, Señor, tú sabes la razón. Te pedimos que mañana podamos estar igual, Señor, todos, Señor, y aún los que faltan, Señor, de estar, Señor, nos vamos a conectar todos, Señor, para empezar un nuevo libro, Señor, para escuchar también de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque podemos tener estos momentos, estos tiempos, Señor, dedicados para ti, los chicos, Señor, nosotros que nos esforzamos, Señor, por darte este tiempo, Señor, de lectura de tu palabra, de convivencia contigo, Señor. Gracias, Señor.
en serio, porque estos momentos son de gran bendición para todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, chicos. Que les iba a decir algo. Ya me acordé. No se olviden tener su tiempo de intimidad, nada más ustedes y Dios. Es muy importante, sí, es muy importante tener nuestro tiempo a solas con Dios, llorar lo que tengamos que llorar, hablar lo que tengamos que hablar, desahogarnos lo que tengamos que desahogarnos, aun si queremos leer la palabra igual en nuestro tiempo también de intimidad, pues con Dios también, obviamente, súper podemos hacer. Y el miércoles tenemos oración, chicos, es a cargo de las directivas, chicos, así que pues los invitamos a que todos vayan. La verdad es que se ponen muy bonitos, muy bonito. La presencia de Dios, wow, vaya, increíble, así que esperamos verlos a todos allí. Y creo que ya es todo. Así que bueno, chicos, Dios les bendiga. Nos vemos, Dios les nos bendiga, conectamos amigos. mañana. Nos vemos, escuchamos mañana. Adiós. Ah, Bye. Descansen. Bye, Dios les bendiga. Bye.